A través de los años, hemos escuchado historias que parecen demasiado increíbles para ser verdad, teorías que se desestiman como simples paranoias, rumores sin fundamento. Pero, ¿qué sucede cuando esas conspiraciones que todos pensaban imposibles se revelan como la cruda realidad? Gobiernos, agencias secretas, experimentos prohibidos, cuando el mundo que conocemos es solo la superficie de algo mucho más turbio. En esta ocasión, nos adentraremos en algunos de los secretos mejor guardados, teorías que salieron de las sombras y nos demostraron que en ocasiones, la verdad puede ser mucho más aterradora que cualquier ficción. Antes de seguir, quiero recordarte que a continuación hablaremos de teorías confirmadas, pues aunque actualmente hay indicios de peores y más oscuras actividades llevadas a cabo bajo el radar, lo cierto es que es algo arriesgado aseverar que son verdaderas. Cuando pensamos en las grandes farmacéuticas, nos vienen a la mente medicinas que salvan vidas y avances científicos que han permitido erradicar enfermedades. Pero detrás de esa fachada de innovación y cuidado de la salud, se esconden hechos bastante oscuros. Las farmacéuticas son algunas de las empresas más poderosas y lucrativas del mundo, con gigantes como Pfizer, Merck o Johnson & Johnson, controlando vastos sectores de la industria de la salud. Pero con tanto poder económico y político, era inevitable que surgieran sospechas sobre sus verdaderos intereses. Dentro de estas sospechas está la idea de que estas empresas no solo buscan curar, sino que también manipulan mercados, influyen en gobiernos y ocultan información vital para maximizar sus ganancias. Y lo peor es que muchas de estas teorías no son simples especulaciones, sino que están respaldadas por hechos que han salido a la luz. Uno de los ejemplos más impactantes de cómo las farmacéuticas pueden anteponer sus intereses económicos a la seguridad pública es el caso del medicamento Vioxx, desarrollado por Merck. Este antiinflamatorio fue comercializado como un tratamiento milagroso para el dolor crónico, pero lo que Merck no reveló de inmediato fue que el medicamento aumentaba considerablemente el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Aunque las primeras alarmas sobre los riesgos de Vioxx surgieron en el 2000, la empresa no lo retiró del mercado hasta 2004, después de que más de 80,000 personas sufrieran eventos cardíacos graves. Las investigaciones posteriores revelaron que Merck había ocultado conscientemente los datos sobre los riesgos del medicamento para no afectar sus ventas. El escándalo no solo sacudió a la industria, sino que dejó una mancha imborrable sobre la confianza en las grandes farmacéuticas. Otro ejemplo devastador de cómo las farmacéuticas han dañado a la población mundial es el caso de la talidomida, un medicamento que se comercializó a finales de los años 50 como un tratamiento para las náuseas durante el embarazo. Miles de mujeres embarazadas lo tomaron confiando en su seguridad, pero lo que nadie sabía era que la talidomida causaba malformaciones graves en los fetos. Se estima que más de 10,000 niños nacieron con malformaciones debido a este medicamento. Lo más perturbador es que las compañías farmacéuticas detrás de su desarrollo tardaron años en reconocer el daño que habían causado, y el medicamento siguió distribuyéndose en algunos países, incluso después de conocerse sus efectos adversos. El último y más reciente de los ejemplos del poder destructivo de las grandes farmacéuticas es el caso de Oxycontin y su conexión con la crisis de opioides en Estados Unidos. En los años 90, la farmacéutica Purdue Pharma lanzó al mercado este potente analgésico, promocionándolo como un tratamiento seguro y eficaz para el dolor crónico. La compañía aseguró que el riesgo de adicción era bajo, lo que llevó a millones de personas a recibir prescripciones para este medicamento. Sin embargo, la realidad era muy diferente. Documentos internos de Purdue Pharma revelaron que la empresa sabía que Oxycontin tenía un alto potencial adictivo, pero decidió ocultar esta información para proteger sus ganancias. Con una agresiva estrategia de marketing, convencieron a médicos de todo el país para recetar el medicamento, sin advertir adecuadamente a los pacientes sobre los riesgos. Lo que siguió fue una verdadera catástrofe. Millones de personas que confiaban en su médico quedaron atrapadas en la adicción, y muchos de ellos recurrieron al uso de drogas ilegales como la heroína, cuando ya no podían acceder a Oxycontin. La epidemia de opioides se convirtió en una crisis de salud pública en Estados Unidos, con más de 500,000 muertes relacionadas con sobredosis de opioides desde el año 2000. Las investigaciones posteriores demostraron que Purdue Pharma
no solo sabía de los peligros, sino que continuó minimizando el riesgo de adicción, incluso cuando los informes de sobredosis y muertes comenzaron a aumentar. La empresa hizo todo lo posible por retrasar las regulaciones que intentaban controlar el uso de opioides, todo en un intento de mantener las ventas de su medicamento estrella. Finalmente, las demandas colectivas y las investigaciones gubernamentales obligaron a Purdue Pharma a enfrentar las consecuencias de sus actos. La empresa se declaró en bancarrota en 2019, después de llegar a un acuerdo por miles de millones de dólares en compensaciones. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y el impacto de la adicción a los opioides sigue devastando comunidades en muchos países. Las teorías de conspiración en torno a las grandes farmacéuticas no surgieron de la nada. Los escándalos, los secretos y las decisiones impulsadas por el afán de lucro han revelado una verdad incómoda. Estas corporaciones son capaces de todo para proteger sus intereses, incluso si eso significa poner en riesgo la vida de millones de personas. No es raro escuchar teorías de conspiración sobre experimentos secretos del gobierno, especialmente cuando se trata de pruebas nucleares, pero hay una que, durante años, parecía demasiado macabra para ser cierta. Se hablaba de que después de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos no solo estaban llevando a cabo pruebas con radiación, sino que también estaban utilizando cuerpos humanos sin consentimiento para estudiar los efectos. Lo que al principio sonaba como un delirio de la paranoia, terminó revelando una verdad escalofriante: el proyecto Sunshine. Durante los años 50 y 60, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una serie de estudios para evaluar los efectos de la radiación nuclear en el cuerpo humano. Para estos estudios se utilizaron cadáveres sin el conocimiento ni el consentimiento de sus familiares. Esta macabra práctica fue confirmada años después. El proyecto Sunshine comenzó en la década de 1950, en pleno apogeo de la Guerra Fría. Tras las devastadoras bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, los científicos estadounidenses necesitaban entender mejor los efectos de la radiación en humanos, y aquí es donde entra en juego el proyecto Sunshine, una serie de estudios dirigidos por la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos, que pretendía medir los niveles de estroncio 90, un isótopo radiactivo, en los cuerpos humanos. Hasta aquí, nada particularmente extraño. Sin embargo, lo aterrador de esta historia es cómo obtuvieron los cuerpos y restos humanos para sus investigaciones. Durante años, se habló en secreto sobre el robo de cadáveres, especialmente de recién nacidos, que fueron considerados ideales para las pruebas. Estas teorías circulaban en la sombra y se consideraban simplemente como otra exageración conspirativa. La verdad, sin embargo, fue mucho más sombría. En 1995, documentos desclasificados confirmaron lo que durante décadas había sido una teoría de conspiración. El gobierno de Estados Unidos, junto con otros aliados, efectivamente recolectó muestras de cadáveres sin el consentimiento de las familias. Se tomaron huesos, tejidos y órganos de bebés y niños fallecidos de distintas partes del mundo para estudiar los niveles de radiación en sus cuerpos. Los padres no sabían que los cuerpos de sus hijos eran mutilados para fines científicos, y las autopsias realizadas eran solo una pantalla para lo que realmente ocurría en laboratorios secretos. El objetivo de estas pruebas era analizar cómo el estroncio 90, liberado por las pruebas nucleares, se acumulaba en los huesos humanos, particularmente en los más jóvenes, que eran considerados más vulnerables a la radiación. Los cadáveres eran tomados de hospitales y morgues, a menudo bajo la excusa de investigaciones médicas rutinarias. No fue hasta décadas después que se confirmó la magnitud de estas operaciones. Esta verdad, que salió a la luz como parte de una investigación más amplia sobre experimentos nucleares y la radiación en la población, horrorizó al público. No solo se trataba de estudios sin consentimiento, sino que tocaba una fibra profunda: el dolor de las familias que nunca supieron que los cuerpos de sus hijos habían sido usados de esta manera. El caso del proyecto Sunshine siembra una inquietante pregunta: ¿qué otras historias, que hoy parecen teorías de conspiración, podrían tener un fondo de verdad? A veces, lo más aterrador es descubrir que lo que creíamos imposible ha sido en realidad parte de la historia. Durante la Guerra Fría, cuando las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética alcanzaban su punto máximo, surgieron muchas teorías de conspiración
sobre operaciones militares encubiertas. Una de las más escalofriantes involucraba a Estados Unidos, planeando ataques terroristas en su propio territorio, con la intención de culpar a un enemigo externo. Por mucho tiempo, esto fue considerado una invención paranoica. Sin embargo, con el tiempo, se descubrió que no solo fue una teoría, sino que estuvo muy cerca de ser realidad. En los años 60, el Departamento de Defensa de Estados Unidos propuso una serie de operaciones encubiertas que incluían actos de terrorismo falsos en suelo estadounidense para justificar una guerra contra Cuba. Aunque nunca se implementaron, los documentos desclasificados revelaron la existencia de estos planes. En 1962, el gobierno de los Estados Unidos estaba obsesionado con la idea de eliminar al régimen comunista de Fidel Castro en Cuba. Después de varios intentos fallidos de derrocar a Castro, incluyendo la fracasada invasión de Bahía de Cochinos, el Departamento de Defensa, junto con los altos mandos militares, idearon un plan radical. Este plan, conocido como Operación Northwoods, proponía realizar una serie de ataques encubiertos contra ciudadanos estadounidenses, con el objetivo de fabricar una justificación para invadir Cuba. El plan consistía en organizar atentados simulados, secuestros de aviones, hundimientos de barcos y ataques terroristas en suelo estadounidense y contra ciudadanos norteamericanos en el extranjero. La clave de la operación era que estos actos fueran presentados como obra del gobierno cubano. De esta manera, la opinión pública y la comunidad internacional apoyarían una intervención militar directa en la isla caribeña. La idea era simple: manipular los hechos para justificar una guerra, un plan de falsa bandera diseñado para provocar una reacción masiva. Uno de los detalles más escalofriantes del plan es que no se limitaba a daños materiales. En los documentos desclasificados se sugirió la posibilidad de causar bajas humanas reales para hacer que los ataques fueran más creíbles. El Departamento de Defensa incluso contemplaba la idea de fingir el derribo de un avión lleno de pasajeros estadounidenses, presentándolo como un acto de agresión cubana. Durante años, esta teoría fue vista como una idea absurda, algo demasiado macabro para ser cierto. Sin embargo, en 1997, documentos desclasificados del Pentágono revelaron la existencia de la Operación Northwoods. Estos documentos mostraban que los altos mandos militares estadounidenses realmente consideraron llevar a cabo estos planes. Fue solo la intervención del entonces presidente, John F. Kennedy, lo que detuvo la operación. Kennedy rechazó el plan, alarmado por las implicaciones morales y políticas, y poco después despidió al jefe del Estado Mayor Conjunto que había propuesto el proyecto. El hecho de que una operación tan siniestra llegara a ser planteada en los niveles más altos del gobierno estadounidense demuestra hasta qué punto la paranoia de la Guerra Fría influía en la toma de decisiones. La Operación Northwoods es un claro ejemplo de cómo las teorías de conspiración, por más inverosímiles que parezcan, a veces están más cerca de la realidad de lo que quisiéramos admitir. En la década de 1980, surgieron acusaciones de que la CIA estaba involucrada en el tráfico de drogas para financiar a los Contras en Nicaragua. Investigaciones posteriores, como el informe del periodista Gary Webb, sugirieron que había cierta verdad en estas acusaciones. En la década de 1980, surgieron fuertes rumores y teorías de conspiración que señalaban a la CIA como partícipe en el tráfico de drogas. La idea era tan impactante que pocos creyeron en su veracidad, considerando que una agencia gubernamental involucrada en la distribución de narcóticos en territorio estadounidense era algo inconcebible. Pero, como ha ocurrido en estos casos, esta teoría, con el tiempo, resultó ser más que simple especulación. El contexto de esta conspiración gira en torno a la Guerra Fría, particularmente en América Central, donde Estados Unidos estaba empeñado en derrocar al gobierno sandinista de Nicaragua. Para llevar a cabo esta misión, la administración de Ronald Reagan financió a los Contras, un grupo rebelde que luchaba contra el régimen comunista. Sin embargo, cuando el Congreso de Estados Unidos cortó el financiamiento a los Contras con la enmienda Boland, la CIA se enfrentó a un dilema: sin fondos, ¿cómo seguiría financiando esta guerra secreta? Aquí es donde entran las acusaciones. Durante la misma década, aumentaron las sospechas de que la CIA estaba facilitando el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, permitiendo que las ganancias obtenidas por la venta de drogas se utilizaran para financiar a los Contras.
Los rumores indicaban que las drogas, específicamente la cocaína, eran introducidas en grandes cantidades en barrios vulnerables de ciudades como Los Ángeles, contribuyendo a la crisis del crack que devastó comunidades afroamericanas en la década de 1980. Durante años, la CIA negó rotundamente estas acusaciones, considerándolas simples teorías de conspiración sin base alguna. Sin embargo, en 1996, el periodista Gary Webb, del periódico San Jose Mercury News, publicó una serie de artículos titulada Dark Alliance, que detallaba cómo la CIA permitió que el narcotráfico prosperara para financiar a los contras. Webb documentó la conexión entre traficantes de drogas y la CIA, revelando que la agencia no solo estaba al tanto del tráfico, sino que también lo había facilitado para cumplir sus objetivos en Nicaragua. El impacto de esta revelación fue monumental. El público estaba conmocionado y los medios de comunicación tradicionales intentaron desacreditar el trabajo de Webb. A pesar de la controversia, las investigaciones posteriores dieron cierto respaldo a sus hallazgos. Incluso la CIA, años después, admitió parcialmente su culpa en un informe interno, aunque alegó que no había sido directamente responsable del tráfico de drogas, sino que simplemente había mirado hacia otro lado cuando los contras participaron en estas actividades. El legado de esta conspiración sigue siendo un tema de debate, pero una cosa es segura: lo que alguna vez fue visto como una teoría disparatada resultó tener una base real. Las acusaciones de que la CIA estaba involucrada en el tráfico de drogas para financiar operaciones clandestinas no fueron solo un mito urbano, sino un oscuro capítulo de la historia que sigue levantando preguntas sobre los límites morales y éticos de las agencias de inteligencia. Durante la Guerra Fría, la CIA llevó a cabo una operación para influir y controlar a los medios de comunicación en Estados Unidos y en el extranjero. Aunque inicialmente era una teoría de conspiración, documentos desclasificados revelaron la magnitud de la operación y su impacto en el periodismo. Se trata de la Operación Mockingbird, un programa encubierto de la CIA que fue diseñado para influir en los medios de comunicación. Aunque durante décadas fue solo un rumor, con el tiempo se descubrieron detalles que confirman la existencia de esta operación secreta. La Operación Mockingbird comenzó en los años 50, en el contexto de la Guerra Fría. En ese entonces, el gobierno de Estados Unidos, a través de la CIA, se preocupaba profundamente por la expansión del comunismo. Como parte de sus esfuerzos por contrarrestar la influencia soviética, la CIA creó esta operación, cuyo propósito era controlar la narrativa en los medios de comunicación estadounidenses y extranjeros. La agencia reclutó a periodistas, dueños de medios y editores para que publicaran artículos que favorecieran los intereses de la política exterior estadounidense. Estos periodistas a menudo no eran empleados formales de la CIA, pero sí recibían pagos o beneficios a cambio de seguir la línea narrativa que la agencia les dictaba. Esto les permitía controlar la información que llegaba al público y al mismo tiempo influir en gobiernos extranjeros. Uno de los momentos clave de esta operación ocurrió bajo la dirección de Allen Dulles, quien fue director de la CIA entre 1953 y 1961. Dulles apoyó plenamente las actividades de la Operación Mockingbird, convencido de que la guerra de la información era tan crucial como cualquier batalla física en el escenario de la Guerra Fría. La operación no solo estaba limitada a Estados Unidos, la CIA también se infiltró en medios de Europa y América Latina para moldear la opinión pública en favor de las políticas estadounidenses. Entre los medios de comunicación influidos por Mockingbird estaban grandes nombres del periodismo, incluidos periódicos de renombre y agencias internacionales de noticias. Algunos de los periodistas más destacados de la época eran parte de esta red de colaboración con la CIA, aunque no todos sabían exactamente la magnitud de lo que ocurría. El programa permaneció oculto durante años, hasta que en 1975, una serie de investigaciones llevadas a cabo por el Comité Church del Senado de los Estados Unidos comenzaron a destapar las operaciones encubiertas de la CIA. Fue entonces cuando se conocieron los detalles sobre Mockingbird, entre otras operaciones clandestinas. La investigación reveló que la agencia había financiado y colaborado con más de 50 periodistas y organizaciones de medios de comunicación. Una de las conclusiones más importantes del Comité Church fue que la CIA había violado la ética periodística y la confianza del público al manipular la información que circulaba en los medios. Sin embargo,
Los detalles completos sobre quiénes participaron y cómo funcionaba exactamente la operación siguen siendo difíciles de obtener, ya que muchos documentos permanecen clasificados o incompletos. A pesar de que la operación Mockingbird terminó formalmente, las preguntas sobre la influencia del gobierno en los medios de comunicación no se ha desvanecido. Incluso hoy, existen teorías y debates sobre el grado de control que tienen las agencias gubernamentales sobre las noticias que consumimos. ¿Hasta dónde llega ese control? ¿Cuánto de lo que leemos o vemos en los medios de comunicación está influenciado por agencias ocultas? Entre tantas teorías de conspiración que han capturado la imaginación del público, pocos temas generan tanto interés como el fenómeno de los ovnis y la posible existencia de vida extraterrestre. A lo largo de la historia, la humanidad ha mirado hacia el cielo con asombro y curiosidad, y entre esta exploración se encuentra el proyecto Blue Book, un proyecto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que ha levantado sospechas en la cultura popular. El proyecto Blue Book se estableció en 1952, en medio de un creciente interés por los avistamientos de objetos voladores no identificados. Este periodo, marcado por la Guerra Fría y el miedo a la invasión soviética, también fue testigo de un aumento en los informes de ovnis. Los gobiernos comenzaron a preocuparse no solo por la seguridad nacional, sino también por la percepción pública de estos fenómenos. Así, la Fuerza Aérea de Estados Unidos decidió investigar estos avistamientos de manera formal. A lo largo de su existencia, el proyecto Blue Book recibió más de 12,000 informes de avistamientos de ovnis. La mayoría de estos fueron rápidamente descartados como aviones, globos, fenómenos atmosféricos o fraudes. Sin embargo, aproximadamente 700 casos permanecieron sin explicación. Esto suscitó una inquietud pública sobre lo que realmente estaba sucediendo en el cielo y si el gobierno estaba ocultando información sobre encuentros extraterrestres. Uno de los aspectos más intrigantes del proyecto Blue Book fue el enfoque en los casos que no podían ser explicados. Algunos de estos avistamientos involucraron testimonios de pilotos militares y civiles, quienes afirmaron haber visto objetos voladores que se movían a velocidades y con maniobras imposibles para cualquier aeronave conocida en ese momento. Por ejemplo, el caso de Maurice Lemaire, un piloto de caza de la Fuerza Aérea, que reportó un encuentro cercano con un objeto volador que realizó giros abruptos y aceleraciones instantáneas. Estos informes generaron una atmósfera de misterio y sospecha en torno a la veracidad de las explicaciones oficiales. A medida que el proyecto Blue Book avanzaba, muchos investigadores independientes comenzaron a sospechar que el programa no solo tenía como objetivo investigar los avistamientos, sino que también servía para desacreditar a quienes afirmaban haber tenido encuentros con lo desconocido. Esta percepción se consolidó cuando se supo que el gobierno había desclasificado solo una parte de los documentos relacionados con el programa, dejando al público con la sensación de que había más información oculta. En 1969, el proyecto Blue Book fue cerrado oficialmente. La Fuerza Aérea declaró que la investigación había concluido y que los avistamientos de ovnis no representaban una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, la decisión de cerrar el proyecto dejó más preguntas que respuestas. Buscando conocimiento y poder, los gobiernos a menudo cruzan líneas éticas que desafían nuestra comprensión de la moralidad. Uno de los episodios más terribles en la historia de Estados Unidos se encuentra en las décadas de 1940 y 1950, cuando el gobierno llevó a cabo experimentos secretos con radiación en civiles. Estos experimentos, que se realizaron sin el conocimiento de las personas involucradas, han sido objeto de teorías de conspiración y revelaciones impactantes que siguen sonando hasta el día de hoy. Entre 1940 y 1950, el gobierno de Estados Unidos realizó experimentos con radiación en civiles, incluyendo pacientes de hospitales, sin su conocimiento. Estas pruebas fueron confirmadas por documentos desclasificados y reconocidas oficialmente en la década de 1990. Durante la Guerra Fría, la preocupación por el desarrollo de armas nucleares y los efectos de la radiación llevó a los científicos y a las autoridades a realizar pruebas sobre la exposición a la radiación. Sin embargo, lo que comenzó como una búsqueda de información sobre la seguridad nacional pronto se convirtió en una serie de experimentos poco éticos.
Los investigadores recurrieron a poblaciones vulnerables, incluyendo pacientes en hospitales, prisioneros y personas con discapacidades mentales, quienes fueron sometidos a exposiciones a la radiación sin su conocimiento. Uno de los casos más terribles fue el realizado en la Universidad de California, donde se administraron dosis de radiación a pacientes con cáncer, sin que estos fueran informados de los riesgos. Este tipo de experimentos no solo violó el principio del consentimiento informado, sino que también expuso a individuos a niveles de radiación que podían causar daños graves a su salud. Otros medios involucraron la administración de radioisótopos a pacientes para evaluar los efectos de la radiación en sus cuerpos. Las pruebas no se limitaron a individuos con cáncer, también incluyeron el uso de radiación en bebés y niños. En algunos casos, se utilizó la radiación para tratar enfermedades que no requerían dicho tratamiento, lo que causó una angustia innecesaria y dañina. Estos experimentos fueron justificables solo en el contexto de la búsqueda de información médica, pero a menudo los resultados fueron ignorados o malinterpretados. El secreto comenzó a desmoronarse en la década de 1990, cuando se desclasificaron documentos que revelaban la magnitud de estos experimentos. Investigaciones como las realizadas por el Congreso de Estados Unidos y el Comité de Ciencia y Tecnología comenzaron a examinar estos eventos, y las revelaciones llevaron a la condena pública. Se descubrió que el gobierno había llevado a cabo una serie de estudios que violaban los derechos humanos fundamentales, revelando un patrón de abuso y falta de ética en la investigación. Las evidencias documentadas indicaban que, a pesar de que estos experimentos se realizaron en nombre de la ciencia, muchas de las pruebas fueron realizadas sin los protocolos adecuados y sin la supervisión necesaria. La magnitud de estas pruebas arrojó luz sobre una oscura verdad. El sacrificio de civiles en nombre de la seguridad nacional había sido tolerado y encubierto durante años. El impacto de estas revelaciones fue profundo. La sociedad comenzó a cuestionar la transparencia y la ética de las instituciones gubernamentales y científicas. Los ciudadanos se sintieron traicionados al darse cuenta de que sus vidas habían sido utilizadas como conejillos de indias para experimentos que nunca deberían haberse llevado a cabo. Este sentimiento de desconfianza persiste hasta el día de hoy, alimentando teorías de conspiración sobre el gobierno y sus verdaderas intenciones.